En este año 2023 te deseo un feliz inicio de año y te doy la más cordial bienvenida una vez más a este ministerio Caminando bajo su gracia. Mi nombre nuevamente, soy Humberto Pérez Franco de este ministerio y si alguien pensó que yo iba a dejar de lado este tema central, pues la verdad no, aquí lo estoy retomando después de un lapso. Aquí le estoy dando continuación a este tema central al cual he titulado Creer es un encuentro con tu humillación o con tu exaltación, y vamos a tener varios temas de acuerdo al material que he estado preparando. Pasemos entonces al título número 3 de este tema central, y este título tiene que ver con el despertar a una percepción. Todos hemos sido despertados a una percepción y no es obligatorio, no es una obligación que despertemos, es algo que se va a dar de una manera natural si es que aún no se ha dado, pero quisiera iniciar aquí diciendo que Dios nos ha estado hablando, Dios nos ha estado diciendo que nos ha creado a todos, y nuestra creación tiene proporciones no solamente temporales para esta vida física aquí en este planeta, sino que tiene implicaciones eternas. Y dentro de estas implicaciones y todo lo que nosotros necesitamos para vivir temporalmente y físicamente, vivir correctamente, vivir con todo lo que necesitamos, Dios nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para vivir en esta vida y más allá de esta vida también. Lo que Dios quiere decir por medio de una narrativa que nosotros encontramos en el libro del Génesis, y que esta narrativa es a los hebreos, es a aquellos que ya se encontraban bajo la ley. Consideremos esto al leer entonces nosotros el libro de Génesis, cómo este libro es escrito en una narrativa para aquellos hebreos que ya habían sido colocados bajo la ley. Y todo esto puede traer una explicación, puede contener una explicación a ti, aunque realmente no fue escrito a ti, pero sí puede contener una explicación a ti. En esta ocasión vamos a leer los versículos 8 y 9 del capítulo del Génesis, el capítulo 2 del Génesis, que dicen de la siguiente manera. Aquí el versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El versículo 9 nos dice a continuación: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la pregunta continúa aquí, y es pertinente volver a recordar esa pregunta: ¿por qué agregar otros dos árboles? Si nosotros observamos detenidamente la primera mitad del versículo 9, donde leímos: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Aquí realmente ya tenemos todo lo que necesitamos en la vida. Ya no son necesarios agregar otros dos árboles. ¿Por qué agregar entonces otros dos árboles si en la primera mitad del versículo 9 ya encontramos todo lo delicioso, ya encontramos todo lo bueno, ya encontramos todo lo que hemos recibido de Dios,
Y todo lo que hemos recibido de Dios, según aquí nos quiere decir este versículo a todos nosotros, es que todo esto, lo que recibimos de Dios, está sustentado en hechos formidables de Dios. Pero ya contamos con todo lo necesario. ¿Qué más podríamos anhelar cuando ya hemos encontrado y Dios ya ha puesto delante de nosotros todo lo que es delicioso y todo lo que es bueno para vivir? ¿Qué más necesidad tenemos nosotros de ver ahí agregados otros dos árboles en la segunda parte del versículo 9? Que leeremos a continuación, pero la pregunta es entonces, una vez que hemos entendido que todo lo que Dios nos ha entregado, todo lo que Dios ha preparado para nosotros, para que nuestra vida fluya en lo bueno y lo delicioso por parte de Dios, nuevamente lo voy a decir, está sustentado en los hechos formidables de Dios. Por medio de estos hechos, Dios ha preparado todas las cosas para nosotros. Ahora, la pregunta a continuación es, ¿cómo vamos a interpretar los hechos de la obra de Dios? ¿Cómo vamos a interpretar los hechos de las obras de Jesucristo a nuestro beneficio? ¿Cómo vamos a interpretar el amor de Dios hacia nosotros? ¿Cómo vamos a interpretar que Dios es amor? En esencia es amor y no es ninguna otra cosa que no sea amor, y desde su amor entonces Él comienza a fluir hacia nosotros, y ese fluir hacia nosotros nos comienza a afectar y nosotros comenzamos a verlo y comenzamos a interpretarlo. Pero ¿cómo vamos a interpretar todo lo que nos afecta por parte de Dios? Obviamente aquí nos afecta positivamente, pero es posible que nosotros estemos sintiéndonos afectados de una manera negativa, de una manera castigadora, y entonces estemos experimentando un conflicto en nuestra vida, como un Dios de amor viene a castigarnos, o por el otro lado, llegar a la convicción de que tiene que ser a través de castigo, tiene que ser a través de actos vengativos por parte de Dios, como Él tiene que expresar el amor hacia nosotros. Quizá hemos llegado a pensar de esa manera, pero aquí el punto, ¿cómo vamos a interpretar los hechos de las obras de Dios? Y además, ¿cómo vamos a interpretarnos a nosotros mismos dentro de la vida de Dios? ¿Y cómo vamos a interpretar a toda la humanidad que está incluida en el amor de Dios? Es decir, que Dios le ha dado de sus riquezas, de su gracia a toda la humanidad, absolutamente a todos. La segunda parte del versículo 9, ahí encontramos que también dice también, es decir, Dios hizo nacer de la tierra, además de todo árbol delicioso, es decir, además de proporcionar todo lo necesario, toda bendición, para que la vida del hombre fuera una vida de delicia, una vida de paz, una vida donde realmente lo podía disfrutar todo y tenía todo. Dice, también Dios hizo nacer el árbol de la vida en medio del huerto, y no solamente el árbol de la vida, sino también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es lo que nos dice la segunda parte del versículo 9. Pero, ¿por qué también estos dos árboles? ¿Cuál es la aportación de estos dos árboles si Dios ya nos había dado todo anteriormente? ¿Por qué agregar por parte de Dios estos dos árboles? ¿Cuál es la relevancia de la presencia de estos dos árboles en nuestra vida? Bueno, es un hecho que estamos dependiendo de uno o de otro, de cualquiera de los dos árboles, para interpretar las obras de Dios, para interpretarnos incluso no solamente a Dios y su amor, sino a nosotros mismos dentro de la vida de Dios, a la humanidad entera dentro del amor incondicional
de Dios. Es un hecho. Hemos estado dependiendo de estos dos árboles. Entonces, aquí está la relevancia y el por qué Dios se dio la tarea de que contáramos con la presencia de dos árboles. Porque a través de estos dos árboles, nosotros teníamos la oportunidad de interpretar, pero estos dos árboles son contrarios, son diametralmente opuestos los unos, el uno del otro. El uno es el árbol de la vida, pero el otro es el árbol de la muerte. ¿Por qué es el árbol de la muerte? Porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí está toda ciencia, todo conocimiento se desarrolla en cuanto al bien, y el mal se desarrolla dentro de este árbol que finalmente viene a ser el árbol de la muerte, porque trae como la consecuencia final la muerte espiritual de la humanidad. No, la muerte espiritual no, es la muerte de la mente que no puede percibir la verdad de Dios. En el árbol de la vida, la humanidad puede despertar y es llamada a despertar a toda verdad. Pero en el árbol de la muerte, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, lamentablemente la humanidad despertó a la mentira. La humanidad murió ahí en ese árbol por medio de la intervención de Adán y Eva. No es los representantes de la humanidad, 100% representando a la humanidad. La humanidad ahí experimentó la muerte a la verdad. Experimentó la muerte a la verdad de quién es Dios. Y como resultado se encontró entonces avergonzado y escondiéndose del verdadero Dios y pensando que Dios era diferente a como lo había conocido anteriormente. Son dos maneras de ver a Dios totalmente contrario. Lo podemos ver a través del árbol de la vida o podemos ver a través del árbol de la muerte. Entonces, estos dos árboles, sea cual sea, en el cual nosotros hemos sido conducidos a despertar, es decir, a ver a Dios, va a traer dos maneras totalmente diferentes de ver a Dios. En el árbol de la vida lo vamos a ver a Dios como la verdad, como el autor de la vida, como nuestra vida. Dios es nuestra vida, pero en el árbol de la muerte, ahí la humanidad, el hombre se llena de mentira, se llena de métodos, se llena de reglas, se llena de una intención de estar alcanzando el bien, de estar saltando del mal hacia el bien, porque tanto el mal como el bien forman parte esencial del tronco principal de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Precisamente se llama así el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es en este árbol donde se aprende a estar tratando de lanzarse, dejando el mal, desde el mal hacia el bien. Es toda una dedicación y todo un desempeño para estar alcanzando el bien. Es decir, aquí todo depende del hombre, todo está fundamentado en el esfuerzo y en lo que el hombre sea capaz de hacer para Dios, de hacer y de tratar de lograr su mejor desempeño. Este árbol tiene dos fundamentos, lo podemos localizar, este árbol podemos ampliar nuestro conocimiento para identificarlo más plenamente. Este árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol de todo el sistema legalista. Y todo el sistema legalista tiene dos fundamentos esenciales. Por medio de este árbol y de permanecer en este árbol del bien y del mal, es que entonces
hemos llegado a creer equivocadamente que nosotros no tenemos una bendición de parte de Dios, que todavía no hemos sido bendecidos por parte de Dios. Nos encontramos a nosotros mismos como no bendecidos y tratando de ganar una bendición de Dios, tratando de ganar, de merecer por medio de nuestro esfuerzo. Y pensamos que el hecho de que Dios nos acepte, de que Dios nos apruebe y de que Dios nos reciba, depende de que también nosotros nos abracemos a este árbol y de que también transitemos mediante esta percepción. Estos dos árboles nos dan dos interpretaciones acerca de las obras de Cristo para la humanidad, pero de una manera diferente, totalmente opuestas, totalmente contrarias una de la otra. Entonces, el transitar en este árbol nos llena de ideas totalmente contrarias y nos hace pensar que no solamente es necesario esforzarnos para alcanzar una bendición por parte de Dios, y en la medida en que nosotros nos esforzamos, seremos bendecidos, porque no reconocemos ahí de una manera equivocada como todavía no bendecidos, todavía no, sí, pero todavía no. Y además, el otro fundamento es que no solamente tiene que ver con que nosotros necesitamos merecer una bendición por medio de nuestra obediencia, nuestro cumplimiento dentro de este sistema legalista, sino que también aquí es donde nosotros podemos prosperar espiritualmente, nuestra prosperidad espiritualmente, lo cual quiere decir que seremos más santos, seremos más justos, seremos más aprobados, seremos más agradables delante de Dios en la medida en que nosotros nos esforzamos haciendo cosas para Dios. Como puedes darte cuenta, en este árbol todo depende de ti, todo depende de lo que tú hagas para Dios y que también lo hagas, pero también depende de que dejes de hacer muchas cosas, porque en este árbol está la idea equivocada de que el ser humano es definido de acuerdo a las cosas que esté haciendo para Dios. Pero la otra interpretación a la cual hemos sido llamados y está en el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad, es el camino para poder conocer al Padre, para poder interpretar al Padre. Es el camino, la verdad y la vida. La vida de Cristo realmente nos lleva a tener la interpretación correcta por el árbol de la vida. Aquí entonces podemos ver que todo es opuesto a lo que hemos descrito en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerda, es el árbol de la muerte. Es algo totalmente contrario a la vida. Pero aquí, en el árbol de la vida, nosotros somos llamados a interpretar no desde nosotros, no desde lo que nosotros hacemos, no desde lo que nosotros le queremos entregar a Dios. Todo es interpretado desde el mismo árbol de la vida, que es una persona que se llama Jesucristo. Así que bajo la gracia, es decir, desde el árbol de la vida es caminar y abrazar la gracia. Podemos interpretar todo, absolutamente todo, desde las obras que Cristo ha hecho a nuestro favor, y al tener esta interpretación ocasionada por el árbol de la vida, no ocasionada ni lograda por nuestros logros personales y lo que estamos haciendo y nuestras actividades personales como cristianos, sino única y exclusivamente por las obras de Jesucristo, logramos entonces realmente nosotros interpretarnos a nosotros mismos correctamente como ya bendecidos,
en una aceptación total y en una aprobación que también es total. Y estos hechos sobre nuestra vida no cambian. Estos hechos no pueden aumentar. Nosotros no podemos mejorar el hecho de que Dios nos acepte más, nos apruebe más, nos ame más y nos reciba más. No, realmente no. Nada de lo que nosotros hagamos, por un lado puede cambiar y por otro lado no puede tampoco provocar que aumente. Tú no puedes hacer que ocurra estas realidades para tu vida. El encontrarte en este árbol, tú vienes a este árbol, el árbol de la gracia, tú vienes y te encuentras a ti mismo totalmente bendecido, porque somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Esta revelación viene a tu vida. Tú no estás haciendo que estas bendiciones ocurran, porque no dependen de ti, no es desde ti. Así que entonces estos hechos no cambian, estos hechos no alteran, no aumentan. Tú ya no puedes hacer que Dios te ame más. Solo necesitas conocer, venir a conocer y venir a disfrutar por medio del creer. Todo entonces en este árbol de la vida, en este árbol de la gracia, todo absolutamente ya te pertenece. Solamente necesitas creer para poder conocer y para poder disfrutar y poder experimentar lo que es la vida eterna a través de este árbol de la vida y tener la interpretación correcta de un amor incondicional de Dios, no solamente a ti, sino a toda la humanidad. Tener una interpretación correcta donde todos han sido incluidos en el amor incondicional de Dios. A partir de este momento, cree entonces y disfruta. Todo te ha sido dado por la gracia de Dios.